De la peor a la mejor selección de Sudamérica en la doble fecha de eliminatorias, edición marzo. Es muy simple, es un top en el que vamos a empezar desde la selección que para mí fue la que peor rindió en esta doble jornada hasta la mejor. Y obvio que es hiper subjetivo y que vos vas a poder opinar diferente. Y en los comentarios pueden decir, bueno, yo hubiese puesto esto un poquito más arriba, yo hubiese puesto un poquito más abajo, yo por esta razón hubiese tenido esta otra opinión. Y está perfecto. Pues yo te voy a explicar ahora de muy rápida manera cuáles son mis criterios. Y son 4. Y ninguno es más importante que el otro en sí mismo. Mezclarlos es lo que hace mi opinión. Y son resultados, simple y llanamente cómo le fue en los partidos en el marcador. Rendimiento, sacando el resultado, cómo jugaron. O sea, puedes haber tenido un buen partido pero no haber ganado, o haber tenido un mal partido y haber ganado. El rendimiento es un poco más relativo, pero habla también de lo que pasó en la cancha. Después, la importancia. Este es el más subjetivo de todos. No es la misma selección que estaba en el último puesto y que está obligada a ganar porque si no casi que se quedaba fuera del mundial, a una que estaba en mitad de tabla tranquila y que sabemos que más allá de que le importa ganar, sus partidos tienen menos peso. Por tanto, si ganaste partidos más importantes para tu contexto, vale más, y si los perdiste, vale mucho más también en contra. Y por último, dificultad de los rivales. O sea, más allá de todo lo que hablamos de resultados y rendimientos, esos resultados, esos rendimientos tienen un contexto que es tu rival también. Y si le ganaste a una selección que venía muy mal, no es lo mismo que si le ganaste a una selección que venía muy bien. Así que sin más preámbulos, vamos con el top, empezando por la peor selección de la jornada, que es la selección uruguaya de fútbol. Y es increíble porque es una selección con muchísimo potencial y que en algún punto eliminatoria venía muy bien. Pero curiosamente en esta fecha la voy a poner abajo de todo. Tenía 2 partidos y quizás no eran tan importantes para Uruguay, porque da la impresión de que se va a terminar clasificando, inclusive por otros resultados que se dieron en la fecha, está bastante cómodo. El punto es que no venía bien y tenía una posibilidad para levantar. Eran partidos importantes desde ese aspecto, desde la continuidad del técnico, desde un equipo que tiene que recomponerse. Y la verdad que el rendimiento fue lo que terminó decantando también que no pueda quedar más arriba. Tenía rivales complicados, tanto Argentina como Bolivia en el alto, pero en ambos partidos se vio muy superado, y creo que ahora vamos a compararlo con las demás selecciones, y prácticamente ninguna de todas las demás se vio tan superada en ambos partidos. Si bien contra Argentina tuvo tramos parejos, al final cuando Argentina empezó a jugar mejor, Uruguay nunca estuvo a la altura, y contra Bolivia fue realmente un milagro que sacaron un empate. Por ende, es todo negativo para Uruguay, y si bien posiblemente vaya al Mundial y no tenga ningún problema, obviamente Uruguay no se preocupa por ir al Mundial o no esta temporada, sino por cómo llega al Mundial, porque es una selección que por su grandeza y por su historia quiere ser buena, quiere competir mejor. Por esta razón, y estando casi mal en todos los ítems, queda en el último lugar. Y así todo, creo que está bastante pareja en cuanto a lo mala que es esta doble jornada con otras selecciones que vamos a hablar ahora, más que nada la siguiente y la siguiente, están todas muy parejas. El puesto 9 es para la selección de Bolivia, que la verdad que tenía una fecha muy importante. Estaba en el puesto de repechaje y tenía 2 partidos en los que tranquilamente podíamos pensar que podía sumar. Primero, uno de los partidos de visitante más accesibles contra la peor selección de todas hasta ese punto, la que estaba última y la que terminó perdiendo y que para mí no jugó tan mal, pero la verdad que se vio superada y recibió 3 goles. Y después en el partido en el que estaba obligado a ganar en cuanto a sumatoria de puntos por ser local y en el alto, si bien para mí mereció ganar, el resultado no lo puede conseguir y termina la fecha estando fuera del repechaje. Por tanto, ni por rendimiento, por lo que pasó en el primer partido, ni por resultados, ni por importancia, inclusive en la dificultad que tenía, que era bastante más fácil, porque bueno, de local siempre se hace muy fuerte, Uruguay venía mal y contra Perú era una de las peores selecciones, no logró nada. Por ende, quizás es más crítica la situación de Bolivia que la de Uruguay, pero bueno, por ese partido que tuvo, que para mí fue tan superior Bolivia-Uruguay en el alto, tenía que andar un poquito por encima, pero de todas formas, un pésimo rendimiento. El partido que viene es contra Venezuela, un duelo hiper directo contra el equipo que está en el repechaje actualmente, ese partido va a ser importantísimo. Y de local le quedan Chile, que anda muy mal, pero es un rival directo a final de cuentas, Brasil en la última fecha y un partido en el medio contra Colombia en Colombia. Creo que tiene chance de sumar puntos todavía y de hecho, bueno, tener 6 puntos de local posible siendo Bolivia es algo súper bueno, porque con 6 puntos hay que ver si capaz que te clasifica. Pero bueno, hay que esperar y ese partido contra Venezuela visitante puede ser lo que te termine dejando afuera si es que no lo lográs ni siquiera empatar. En el puesto número 8 tenemos a la selección chilena, que muchos dicen que ya se quedó fuera del mundial o que era una doble fecha en la que si no terminaba consiguiendo resultados se quedaba fuera. Y la verdad que es que puede ser, más que nada por los rivales que le quedan. Pero hablemos un poco de por qué está más arriba que las 2 anteriores. La verdad que considero que sí tenía una gran importancia esta fecha para Chile. Un poco parecido a Bolivia, era una fecha bisagra en la que si conseguías resultados, como ya dijimos, quizás entrabas en el repechaje aunque sea. Y encima, contra rival directo como era Paraguay,
que hasta el momento en que jugaban el partido, una victoria te hiper acercaba. Pero la realidad es que considero que más allá de lo que pasó en los resultados, el rendimiento de Chile no estuvo nada mal. Contra Paraguay para mí sí se vio superado, pero fue un partido parejo en el que inclusive tuvo tramos donde estaba mejor, donde se notaba que Chile estaba necesitado y eso se demostró al menos en jugadas de gol, en tener cierto dominio, una intensidad. Y quizás no fue efectivo y Paraguay está en un mejor momento y tiene mejores jugadores y terminás perdiendo, pero no creo que haya tenido un partido siendo tan inferior. Y después contra Ecuador, la verdad es que todo el partido lo buscó y pudo haberlo perdido también, pero creo que fue superior. Y si bien Ecuador ese partido no le importaba mucho, bueno, Chile hizo la tarea, al menos en rendimiento. El tema es que el resultado no terminó llegando. Por esa razón es que tenía que ganar abajo, porque eran resultados súper importantes que tenía que conseguir y ninguno lo consigue. Pero futbolísticamente creo que estuvo bastante por encima de ambas selecciones que hablamos antes, porque en ambos partidos fue competitivo, en ambos partidos estuvo a la altura. En cambio, las dos selecciones anteriores no había pasado eso. Así todo Chile está muy complicado. Le quedan 2 partidos visitantes súper difíciles contra Brasil, que nunca ganó nadie ahí salvo Argentina esta eliminatoria, y contra Bolivia, que hasta ahora en el alto no nadie. Y después de local, que podría ser los partidos más fáciles, le queda Argentina y Uruguay en la última fecha. La verdad es que tiene que hacer grandes cosas para lograr la proeza de ir al Mundial, al menos en el repechaje, pero al mismo tiempo, bueno, tiene que aprovecharse de que hay menos puntos que tenés que sumar con respecto a los eliminatorios anteriores, y quizás si le puedes ganar a Uruguay en la última, con Uruguay ya clasificado, si das la sorpresa contra Argentina, y bueno, realmente, si Chile gana el Mundial, va a ir agrandadísimo, porque esto que le queda es tremendo. En el puesto número 7 ubicamos a la selección peruana, que esta ya es una selección que al menos pudo sumar de a 3, cosa que es algo relativamente positivo. Pero termina quedando abajo por el simple hecho de que estaba muy mal y que era muy importante esta doble fecha. Inclusive tenía la fecha quizás más accesible de todas, contra Bolivia jugando de local, el partido más fácil para todas las selecciones siempre. Y después contra Venezuela, que es una difícil selección para jugar de visitante, pero contra todos los demás rivales que hay para jugar de visitante, Venezuela tampoco es de las más complicadas. En este sentido, ganó uno de los partidos, cosa que es importante y por eso está más arriba que las que estaban atrás, pero al mismo tiempo el otro no lo pudo ganar. Y era una fecha hiper clave. A su vez, en cuanto a lo futbolístico, creo que está por encima de Chile, porque hubo un partido en el que fue superior y lo demostró en el resultado. Pero en el otro, si bien para mí contra Venezuela fue parejo, creo que merece ganar Venezuela. Más allá de las polémicas y de que el empate no estaba mal, creo que fue un partido en el que, bueno, no lo pudiste resolver, ¿no? Un poco pareció a lo que le pasó a Chile en ambos encuentros o hasta con Paraguay. En este sentido, Perú, bueno, está donde está. Lo que tiene a diferencia de, por ejemplo, Chile, es que si bien tiene la misma cantidad de puntos ahora, porque bueno, ganó y Chile no, los partidos que le quedan quizás no son tan imposibles, ¿no? Jugando contra Colombia y Uruguay, que no vienen bien de visitante, y después de local contra Ecuador y contra Paraguay, que son todos rivales que casi que no son directos y que por ende puede que jueguen con menos intensidad y le den menos importancia, y que bueno, puede ser positivo por ese lado, pero al mismo tiempo tiene la cosa negativa de que bueno, si no son directos es porque están más arriba y por ende bueno, están mejor, no tienen mejores equipos, mejores jugadores. Veremos cómo le va a Perú, pero en esta fecha no le alcanza para quedar en la parte alta de la tabla. Puesto número 6 para Colombia. Colombia es una selección muy buena en sus jugadores y por ende siempre tiene grandes expectativas de todas las fechas sumar puntos. Y en esta no pudo ganar. Y creo que lo que termina haciendo que Colombia quede a donde está ahora sin haber ganado partidos y encima en una fecha en la que no le importaba mucho, más allá de recomponer un fútbol que últimamente no está pudiendo tener, que en algún momento tuvo, es el tema de que tuvo muy difíciles rivales. Por un lado tuvo que jugar en Brasil, cosa que siempre sabemos que es casi imposible de ganar, y estuvo muy cerca de sacar un empate. Y yo la verdad que no siento que haya merecido el empate Colombia, pero la realidad es que sí logró competir. Y si bien Brasil no viene muy bien, sabemos que a Brasil esta doble fecha le importaba también por la misma razón que Colombia. Entonces era un partido picante que logró demostrar que es una selección a la altura de las mejores. No pudo conseguir resultado. Y después, en el caso de contra Paraguay, que en cierto punto fue el peor partido de los dos, arrancó muy bien y después el resultado a favor para mí le jugó en contra, dejando a Paraguay teniendo mucho tiempo para tener la pelota y hacer su juego, y finalmente termina sacando un empate. Los resultados negativos lo ponen abajo de las demás selecciones y la dificultad de los rivales que tenía, sumado a que las de abajo no hicieron mucho y que tenían partidos más importantes que no pudieron ganar, lo pone por encima. O sea, está bien, quizás no consiguió resultados y Perú al menos ganó un partido, pero Perú ese partido que perdió le importa mucho más que los partidos que perdió o que no ganó Colombia. Por esa razón, Colombia, al estar más cómodo en la tabla y ser partidos más irrelevantes y encima con rivales más difíciles,
queda en este puesto 6, que igual me imagino que a ningún colombiano le pondrá contento, más allá de no estar tan abajo, estar en este lugar, porque tiene una selección para estar en la parte más alta de cualquier eliminatoria. El puesto número 5 es para la selección de Brasil. Está en la mitad de tabla exacta y bueno, al final de cuentas aplica un poco lo mismo que para Colombia. Como ya dijimos, era una fecha que no le importa tanto en cuanto a la tabla, porque da la impresión de que Brasil va a ir al Mundial de todas formas, aunque no esté muy bien, pero sí le importaba como en este aspecto de la renovación, de querer salir del pozo en el que estaban, o en el que estaban, entre comillas al menos, en cuanto a no poder ser lo que en algún momento fueron desde hace no tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ganó un partido pesado y que para mí es muy valioso en el momento en el que lo gana contra Colombia, con ese gol de Vinicius, con esa nueva generación, en un partido en el que desbordaron, en el que sus figuras se pudieron destacar bastante, más allá de que fue muy parejo. Pero bueno, obviamente la goleada contra Argentina, viéndose tan superados, les juega muy en contra. La dificultad de sus rivales era muy alta, dos partidos muy complejos. Y ganó uno, no está nada mal. De hecho, Brasil para mí no jugó mal contra Colombia, para mí mereció un poco más. Pero no puede estar en la parte alta porque sus partidos no son tan importantes como otras selecciones que vamos a hablar más arriba, que se juegan la clasificación y que capaz que consiguen algún resultado importante. Y encima tuvo un partido en el que se vio muy superado, que inclusive desde los rivales que veníamos repasando, hay que volver hasta la parte más abajo para ver un partido o un equipo, mejor dicho, que sea tan superado. Si Brasil está tan arriba, pese a haber sido tan superado, es simplemente porque ganó un partido y porque eran rivales muy complicados. El puesto número 4 es para Ecuador. En este caso, Ecuador es la demostración del alumno que hace la tarea, pero que al final de cuentas no puede estar más arriba porque hubo otros que lo hicieron mejor. Ecuador no estuvo mal, ganó su partido de local contra una selección que se estaba jugando la vida como Venezuela y le ganó bien, para mí fue un buen partido, no estuvo tan disparejo como otros que vimos, pero fue inteligente y pudo aprovechar su superioridad de jerarquía. Y después contra Chile, si bien para mí mereció perder el partido, logró tener algunas contras y demostrar que de visitante, donde tenés que sacar empates, sacó el empate. De hecho, fue una selección que sumó bastantes puntos, sumó 4, más que ninguna hasta ahora, y no tenía por qué sumar tantos puntos, o sea, no está tan desesperada. Digamos que casi que se aseguró la clasificación, es algo súper valioso lo que hizo Ecuador. Pero bueno, no eran partidos tan importantes. Al final de cuentas vamos a ver selecciones, justamente las dos siguientes, que los partidos que consiguieron son casi bisagra, no sé si para su historia o al menos para esta eliminatoria. Y para Ecuador fue una fecha más en la que se sigue consagrando como una selección que está regular, que seguramente vaya al Mundial. Así todo, esta cuarta que es súper digno y bueno, hay que tener en cuenta que la dificultad de su fecha tampoco era tan alta, tanto jugando contra Venezuela como contra Chile, que son selecciones que hasta este punto estaban fuera del Mundial y bueno, después de la fecha recién Venezuela ahora está en el repechaje. En el puesto número 3 está la selección venezolana, que bueno, por un lado lo más obvio, después de esta fecha, empezando estando abajo de cualquier zona de clasificación, logra superar a Bolivia y ponerse en zona. Solamente eso ya alcanza para superar a cualquier otro objetivo que muchas otras selecciones tuvieron. Venezuela logró ese partido contra Perú aprovechando la no victoria de Bolivia y eso ya es supremo. Teniendo en cuenta que Venezuela nunca fue al Mundial, dentro de su contexto fue un partido de los más importantes de su historia seguramente. Hay que ver si logra seguir manteniendo las fechas que vienen, que ahora vamos a repasar qué le queda, pero es valiosísimo. Además, tenía rivales que no eran tan difíciles como los que tuvieron otros, pero tampoco eran tan fáciles. Tuvo que jugar en Ecuador, de hecho perdió, pero como ya dije, ese partido que perdió no lo perdió para mí con tanta diferencia. Demostró esa competitividad, pero bueno, simplemente fue inferior, puede pasar. Y después contra Perú, en un partido pesado, duro, de esos que quizás Perú ganaría en otra época por ser un equipo con más experiencia o simplemente que está más seguido en esas discusiones, lo ganó. Y fue un partido muy parejo, con polémica, ya lo dijimos, pero lo logró vencer y hasta para mí siendo un poco superior. Por ende, Venezuela está en el podio y bueno, obviamente va a estar. ¿Qué le queda a Venezuela? Y repasamos velozmente más o menos lo que puede llegar a tener. Por un lado tiene de visitante Argentina y Uruguay. Veremos qué significa, ¿no? Porque Argentina sabemos muy bien que estas últimas fechas va a probar. No sé, no hay mucha rivalidad con Venezuela, entonces no creo que le importe mucho ganar la Venezuela. Pero bueno, no deja de ser un partido de local a Argentina que gana casi siempre. Y Uruguay es un poco lo mismo, pero la gran diferencia con respecto a Uruguay es que es un partido que tiene pronto. Y creo que Uruguay en las próximas fechas todavía no va a bajar tanto el acelerador por un tema de que tiene que asegurarse la clasificación todavía. Y después, de local, Colombia y Bolivia. El partido con Bolivia es el más importante. Lo juega de local y contra un Bolivia que casi nunca gana de visitante. Por tanto, ese partido va a ser súper importante. Y creo que es ilusionante porque si le gana a Bolivia ese partido y más o menos Perú, Chile siguen como vienen últimamente, es casi como asegurarse el repechaje. Por ende, Venezuela esta fecha lo deja cómodo para cerrar ese partido contra Bolivia. Y bueno, después, si no se da ningún milagro en los demás países, posiblemente al menos seguir el repechaje, que sería algo súper importante. Y que bueno, algún día vamos a hacer un video hablando del repechaje para ver qué dificultad puede tener. Pero te digo que Venezuela
para mí el repechaje puede ser algo que lo clasifica al Mundial, no lo veo imposible. El puesto número 2 es para una selección que dudaba si ponerla primera, pero finalmente, bueno, voy a explicar por qué la puse segunda. La selección paraguaya. Paraguay, básicamente, con esta fecha se clasifica al Mundial. Y quizás es un poco injusto decir esto porque en otras selecciones que tienen la misma cantidad de puntos, no dije algo así. Y tendría que quizás ser justo con eso. Pero el tema de Paraguay es el contexto con el que llega hasta este punto. Otras selecciones tienen la misma cantidad de puntos que Paraguay, pero tenían esos puntos hace un montón. Y fueron perdiendo partidos y se estancaron en la cantidad de puntos que hoy tiene la selección guaraní. En cambio, Paraguay llegó de atrás. Y siendo que estuvo en el repechaje en un momento, o que estuvo abajo en un momento, estar en este punto casi escapado y con más puntos que muchas otras selecciones que quizás, bueno, en algún punto estaban arriba, es súper valioso. Además, le ganó un partido picante a Chile, jugando bien, siendo un equipo inteligente, manteniendo su esencia. Él empató un 2-0 abajo a Colombia en Colombia. Y bueno, es una selección que está en su mejor momento. Evidentemente no le pueden ganar desde que está Alfaro. Y reitero, esto que pasó esta fecha a Paraguay prácticamente lo clasifica. Porque pensar, al menos al repechaje, ¿no? Que ahora tanto Venezuela, ponele, como Bolivia, o tanto Venezuela como Chile, o tanto Perú como otro, lo pasen los dos a Paraguay, parecería algo muy difícil. Que uno lo pase, ok. Evidentemente, fecha importantísima y casi que, si bien obviamente matemáticamente falta mucho y si pierde todo puede quedarse afuera, es como una fecha en la que Paraguay dice, bueno, yo voy a ir al Mundial. Y eso no lo puede decir absolutamente nadie en esta fecha a partir de esta fecha. Salvo, técnicamente, el puesto número 1. Que obvio que es Argentina. Y ahora me van a decir, bueno, vos sos argentino, fuiste Argentina primera, sos hiper conveniente, está a propósito. Y no creo que sea así. Verdaderamente estaba pensando en poner segundo a Argentina porque me parecía que los partidos de Argentina eran menos importantes que los partidos de Paraguay. Pero bueno, si Paraguay hubiese ganado a Colombia, quizás hubiese terminado poniendo a Paraguay primero. Pero la diferencia que tiene Argentina, y me parece algo muy importante, es que le ganó a Uruguay y a Brasil. La dificultad de sus rivales y la manera en la que superó a esos rivales, me parece que es implacable. Encima, técnicamente se clasificó matemáticamente al Mundial, lo que le da ese rasgo de importancia que quizás no tendría si no se clasifica de esa manera. Creo que Argentina además no solamente ganó, sino que volvió a jugar bien después de mucho tiempo. Y hasta yo te diría que toda la Copa América que ganó, la última, la que tuvo la final contra Colombia, nunca jugó tan bien como en esta doble fecha. Entonces es como que Argentina vuelve a encontrar en cierto punto una chispa, una manera, una motivación en esta doble fecha para volver a ser esa selección que se ve muy complicada de vencer y que se ve candidata a competir en un mundial. Cosa que hace rato no se veía y que de hecho venía perdiendo puntos, venía ganando partidos por poco y que muchos pensábamos, ¿no? Bueno, Argentina ya no es lo que era en el mundial. Y creo que estos dos partidos sí fue lo que fue en el mundial. Al menos contra Brasil seguro que sí. Y el único que sumó los 6 puntos de 6 puntos, le ganó a Uruguay y a Brasil, se clasificó al mundial directamente, bueno. Lo puse primero. Pero si quieren poner a Paraguay primero, estará bien también. Creo que esa es una de las más intercambiables y sería totalmente lógico. Así que hasta acá el video, díganme qué opinan. La verdad que es un video que es muy cortito, no tiene mucho análisis, simplemente es un repaso corto de las eliminatorias. Y si quieren algún video más de otro tipo, cualquier idea que tengan, bueno, simplemente propóngala en los comentarios. Y obviamente si te puedes suscribir, darle un like, comentar. Esto es lo que me sirve muchísimo, lo agradecería mucho. Además en los comentarios te dejo mi alias para si querés ayudarme económicamente. Puedas hacerlo siempre y cuando puedas y quieras, obviamente, hacerlo. Estoy más que agradecido.